Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, hallará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Hija de Jerusalén. Hermano, que Dios les bendiga en esta hora. Amén. En esta hora vamos a buscar nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, y le vamos a dar lectura al verso 18. Gloria a Jesús. Y la palabra dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y en esta hora yo voy a predicar bajo el tema el poder de Jesús. Y aquí Jesús, después de su muerte, después de haber resucitado al tercer día, cuando se encuentra con sus discípulos en este pasaje, le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, está hablando de una potestad absoluta, donde Él tiene el control absoluto del cielo, tiene el control absoluto de la tierra. Pero yo no voy a basarme simplemente en el poder absoluto que adquirió Jesús después de su muerte y después de su resurrección, sino que quiero hablar de ese poder que Jesús tenía aún mientras crecía, mientras se hacía hombre, y aún durante los 3 años y medio de su ministerio. Ese gran poder que Jesús expresó a través de las obras, los milagros que Jesús hizo. Y la palabra nos dice en el libro de Lucas que el niño crecía en estatura y en conocimiento, crecía en sabiduría y en estatura. Pero ahí mismo encontramos que Jesús a los 12 años fue con su padre y con su madre al templo en Jerusalén. Después de las fiestas, cuando le tocaba regresar nuevamente con María y con José a Nazaret, María y José se fueron caminando pensando de que Jesús iba entre sus parientes en la multitud.
Pero cuando ya llevaban camino de un día, se dieron cuenta que Jesús no estaba y lo buscaron y no lo encontraron entre la multitud. Dice la palabra que regresaron nuevamente a Jerusalén buscando a Jesús. Dice la palabra que a los 3 días lo encontraron rodeado entre los doctores de la ley. Y dice que los doctores de la ley se maravillaban a ver la sabiduría de Jesús, cómo contestaba las preguntas que se le hacían, cómo Jesús, siendo un niño de apenas 12 años, podía disputar con los doctores de la ley. Y María y José, cuando lo encuentran, María le dice: ¿por qué me has hecho esto? Y Jesús le contesta, le dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar. O sea, Jesús desde su corta edad pudo entender cuál era el propósito de Jehová en su vida. Y pudo desde esa edad comenzar a envolverse en lo que Dios quería que él hiciera. Pero dice la palabra que cuando Jesús comienza su ministerio, comienza haciendo milagros, comienza haciendo prodigios, bendito Jesús. Pero ¿a qué se debía esos milagros, esos prodigios que Jesús hacía, esa autoridad que Jesús poseía? ¿A qué se debía? No era porque simplemente era el Hijo de Dios, sino era porque Jesús había empezado una búsqueda hacia Jehová Dios. Jesús, dice la palabra, que cuando fue donde Juan el Bautista y fue bautizado, dice que de ahí el Espíritu le tomó y lo llevó al desierto, y allí estuvo por 40 días, 40 noches, orando y ayunando, mientras era tentado por el enemigo, bendito Jesús. Pero dice la palabra que Jesús no se dio a ninguna de las tentaciones del enemigo, sino que se mantuvo íntegro en el propósito el cual Dios le había llamado. Y en la palabra de los 4 evangelios vamos encontrando en los diferentes pasajes cómo Jesús sacaba tiempo para orar a Dios, cómo Jesús sacaba tiempo y se apartaba para buscar a Jehová. Por eso era que Jesús tenía ese poder y esa autoridad, porque tenía una comunión plena con Dios Padre, bendito Jesús. Una de las cosas que Jesús tenía era que estaba pendiente. O sea, no estaba pendiente al factor tiempo, sino que Jesús se olvidaba del tiempo. Jesús no le importaba cuánto tiempo consumía haciendo la voluntad del Señor. Y lo encontramos en esa historia que les conté cuando se estaba entre los doctores de la ley, que pasaron 3 días. Quizás usted me diga: no, pero lo que pasa es que en ese entonces Jesús era un muchacho y como muchacho no tenía preocupaciones, no tenía deberes. Pero no es así. Es porque él quería estar en la voluntad del Señor. Lo que pasa es que nosotros nos envolvemos más en los quehaceres y nos olvidamos del propósito de Dios en nuestra vida. La palabra nos enseña que Jesús
después que hacía sus quehaceres, Jesús después que atendía a la multitud, Jesús después que estaba con sus discípulos, dice la palabra que siempre se apartaba a orar, siempre sacaba el tiempo para esa búsqueda y esa comunión con Dios. Y nosotros muchas veces buscamos a Dios si nos sobra el tiempo, si es que no estamos tan ocupados, cuando debería ser que nosotros busquemos a Dios en todo tiempo. La palabra nos dice en Isaías capítulo 55 y verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. O sea, nosotros tenemos que buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios todos los días de nuestra vida. A nosotros nos gusta predicarle este verso a los inconversos. Tratamos de imponérselos a ellos, pero no lo practicamos en nuestra vida. No nos dedicamos este verso a nuestras vidas, porque no es solamente para los inconversos, sino también para nosotros los creyentes, que tenemos la necesidad de buscar a Dios en nuestras vidas, buscarle mientras tanto que puede ser hallado. Bendito Dios. Queremos poder, queremos bendición, queremos que Dios trate nuestras vidas, queremos que Dios nos use con autoridad, pero no queremos dedicar el tiempo que conlleva para que Dios nos use con ese poder y esa autoridad. La palabra nos enseña y nos exhorta que tenemos la necesidad de buscar a Dios. La palabra nos dice que tenemos que buscarle en tiempo y fuera de tiempo, bendito Jesús. O sea, tenemos que buscarle tanto cuando nos levantamos como cuando nos acostamos y durante el transcurso del día, bendito Dios. Pero simplemente lo hacemos cuando nos sobra el tiempo. Jesús pasó 3 días, bendito Dios, y no se preocupó, bendito Jesús, de que tenía que regresar con sus padres a Nazaret, bendito Dios. Santo. ¿Por qué? Porque se había envuelto, bendito Dios, con aquellos doctores de la ley, bendito Jesús. Porque a él le interesaba, bendito Dios, el poder hacer la voluntad de Jehová, bendito Dios, aun cuando todavía no había comenzado su ministerio. Pero la palabra nos enseña y nos dice que cuando Jesús comienza su ministerio, dice la palabra que comenzó a hacer milagros y prodigios. Y entre ellos hizo un sinnúmero de milagros, bendito Dios. Lo cual yo no voy a hablar de todos ellos, bendito Jesús. Pero en esta hora yo voy a hablar de 3 milagros que Jesús hizo durante su ministerio. De cómo Jesús tenía el poder para obrar en las diferentes circunstancias en las cuales se enfrentaba. Pero nosotros muchas veces no tenemos ese poder para enfrentarnos a ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Dios en muchas ocasiones. Y cuando Jesús nos habló, bendito Dios, en el versículo que le di lectura, Él dijo al final: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y quiere decir que si Dios está con nosotros todos los días hasta el fin, entonces nosotros no tenemos por qué preocuparnos a las situaciones adversas que vengan a nuestras vidas, porque Jesús tiene la autoridad y Jesús tiene el poder para ayudarnos en esas circunstancias adversas. Gloria a Jesús. Y yo quiero hablar, bendito Dios,
del poder que Jesús tenía sobre los demonios. Yo no le voy a registrar todas las ocasiones en las cuales Jesús estuvo reprendiendo demonios. Solamente voy a tocar un pasaje, bendito Dios, donde registra una historia de cómo Jesús tenía autoridad aún sobre los demonios, para que los demonios obedecieran su voz. Y esa se encuentra, bendito Dios, en Marcos capítulo 5, versos 6 y 7. Y es la historia del endemoniado Galadeno. Cuando Jesús vino, dice que el endemoniado vio a Jesús de lejos. Y dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió hacia Jesús. Y dice, y se arrodilló ante él y clamó a gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Vemos la autoridad de Jesús, que aún los demonios no resistían ante él, bendito Dios. Como los demonios, cuando veían a Jesús, dice que se postraban ante él, bendito Dios. De cómo ellos reconocían la autoridad de Jesús. Y les dice que clamó a gran voz y le dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tiene con nosotros, bendito Jesús? Vemos cómo los demonios, al ver a Jesús, pueden reconocer la autoridad y el poder de Jesús. Sin embargo, nosotros que somos llamados hijos de Dios, no tenemos esa visión para reconocer a Jesús y humillarnos delante de Él, sino que queremos hacer conforme a nuestras concupiscencias, no obedeciendo a la voz y obedeciendo lo que Dios nos dice que hagamos, bendito Jesús. Queremos hacer conforme a lo que a nosotros nos parece, bendito Dios. Pero sin embargo, aquí dice la palabra que este endemoniado se postró delante de Jesús. Y dice la palabra que cuando Jesús les dice a aquellos demonios que salgan del cuerpo de aquel hombre, bendito Dios, los demonios no hicieron fuerza. Los demonios no hicieron resistencia. Simplemente le dice: permítenos entrar en el cuerpo de esos cerdos que están siendo pastoreados, bendito Dios. Y Jesús les da el permiso para que entre. Y dice la palabra que esos demonios salen de aquel hombre y entran a aquellos cerdos. Pero los cerdos se despeñaron, bendito Dios, y cayeron, bendito Jesús. Pero dice la palabra que aquel hombre quedó libre, que aquel hombre, bendito Dios, entonces quería seguir a Jesús y le dijo: maestro, voy contigo. Pero Jesús le dice: no, ve a los tuyos y cuenta de cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida, bendito Jesús. Muchas veces nosotros no vamos a los nuestros y queremos ir a lugares lejanos, bendito Jesús, y nuestra familia se pierde alrededor de nosotros. Pero la palabra nos ha enseñado, bendito Dios, que nosotros tenemos que ir primeramente a Jerusalén. Tenemos que ir primero a nuestra familia. Tenemos que ir a nuestros vecinos. Tenemos que ir a nuestro pueblo, bendito Dios, para luego salir a otros lugares, bendito Dios. Santo, aleluya. Dice la palabra que durante el ministerio de Jesús, Jesús sanó muchos enfermos. Los sanó de diferentes enfermedades. No había enfermedad que se resistiera ante la autoridad de Jesús. Pero tampoco voy a hablar de todas ellas. Porque la palabra dice que dio vista a los ciegos.
levantó paralíticos, sanó leprosos, sanó aún fiebre, bendito Dios, y un sinnúmero, bendito Dios, de enfermedades más. Pero en esta hora yo voy a ir, bendito Dios, al pasaje donde había un siervo de un centurión que estaba enfermo según la palabra, a punto de morir. Y dice la palabra que cuando aquel centurión, cuando aquel hombre que tenía autoridad sobre ciertos soldados, oye hablar de Jesús, él reconoce que aún Jesús tiene más autoridad que él. Y le dice a los ancianos judíos que vayan donde Jesús y le digan a Jesús que vaya a su casa, que allí tiene un siervo enfermo que estaba a punto de morir, para que Jesús le sanara. Y dice que aquellos ancianos fueron donde Jesús, y Jesús accedió ir con ellos a la casa de este centurión. La palabra registra, bendito Dios, que mientras ellos iban caminando y ya estaban cerca de la casa de aquel centurión, el centurión pudo reconocer la autoridad de Jesús. Pudo reconocer que él no era digno que Jesús entrara a su casa. Y manda a unos amigos a que alcancen a Jesús y le digan: maestro, yo no soy digno de que entres a mi casa. Yo soy hombre de autoridad y digo a este ve y a aquel al y hace, bendito Dios. Tan solo di tú la palabra y mi siervo sanará. Aquel centurión pudo reconocer el poder y la autoridad que Jesús tenía para tan simplemente de lejos, de distancia, Jesús ordenara la sanidad de aquel siervo y aquel siervo iba a sanar. Gloria a Dios. Aquel centurión que no era del pueblo judío, tenía la confianza, tenía la certeza de los milagros que podía hacer Jesús a través de tan solamente mencionar la palabra. Dice la palabra que Jesús pudo conocer que en este hombre había más fe que muchos judíos. Y dice la palabra que Jesús dijo la palabra y aquel siervo sanó. Y cuando aquellos mensajeros regresaron a la casa de aquel centurión, ya el siervo había sido sano. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la autoridad para hacer que este siervo sanara aún sin estar cerca, bendito Dios. Segunda sanidad que voy a tocar, bendito Dios, en esta hora. Y es de 10 leprosos que le salen al encuentro a Jesús. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 17, verso 1 en adelante. Dice que mientras Jesús iba a Jerusalén, pero pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar, bendito Dios, en una aldea, le salieron 10 leprosos. Y parándose a distancia, le dicen a Jesús: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra que Jesús les dice a ellos que fueran y se presentaran ante los sacerdotes.
Miren la autoridad que Jesús tenía. Que Jesús no tenía que ponerle la mano encima, bendito Dios. Hay muchos predicadores, hay muchos ministros que piensan que si no le ponen la mano encima al enfermo, el enfermo no sana. Que si no le ponen la mano al frente, le dan un reempujón, el enfermo no sana. Hay personas, bendito Dios, que quieren burlarse de la autoridad de Jesús y piensan que tienen más poder que Jesús. Esto no es cuestión de qué yo puedo hacer. Esto es simplemente qué Dios puede hacer a través de mí. Gloria a Jesús. No es de cuánta sabiduría yo tengo para hablar, sino que esto es de que yo me deje guiar por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo trate con mi vida y ponga palabras en mi boca para yo hablarles a cada uno de ustedes. Esto no es cuestión de que yo quiera mostrar mi poder y mi autoridad, porque yo no tengo ninguna. Esto es cuestión de que yo quiera revelar el poder y la autoridad de Jesucristo sobre nuestras vidas. De qué es lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros cuando nosotros estamos dispuestos a someternos a su voluntad. Santo eres Jesús, aleluya. Y dice la palabra que aquellos 10 hombres leprosos obedecieron la voz de Jesús. ¿Estará usted dispuesto a obedecer la voz de Jesús cuando Jesús le habla a su vida y le dice haz esto o haz aquello? ¿O simplemente usted solamente quiere mostrar qué es lo que usted puede hacer? Y dice la palabra que mientras aquellos 10 hombres iban camino a mostrarse al sacerdote, se dieron cuenta de que estaban sanos. Pero dice la palabra que de uno de ellos regresó hacia atrás donde Jesús y les da gracias a Jesús por el milagro que Jesús había hecho en su vida. Dice la palabra que este hombre que regresa donde Jesús era samaritano. Y dice que le dio gracias a Jesús. Y Jesús le dice, no fueron 10 los que fueron sanos. No fue que Jesús sanó simplemente uno. Jesús sanó a los 10. Pero simplemente uno había agradecido, simplemente uno regresó donde Jesús a darle gracias a Jesús por el milagro que había hecho en su vida. Ahora le pregunto yo a usted que me escucha, bendito Dios, a través de estos medios, ¿es usted como este hombre samaritano que regresa donde Jesús a darle gracia? ¿O es usted uno como aquellos 9 que no regresaron a darle gracia a Jesús? Es necesario que si Jesús ha hecho algo en su vida, si es verdad que usted reconoce el poder, la autoridad que tiene Jesús sobre su vida, entonces vaya donde Jesús y le dé gracias a Jesús por las cosas grandes, por las cosas maravillosas que Jesús hace en su vida, bendito Dios. No seamos como esos 9 ex leprosos que no van donde Jesús a darle la gracia, sino seamos como este que fue donde Jesús y le dio gracias a Jesús por lo que Jesús había hecho en su vida. Y el último milagro que quiero tocar en esta hora lo encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 11,
versos 38 al 44. Y trata de la resurrección que Jesús hace en Lázaro. Un hombre que dice la palabra, versos antes, que había enfermado y que las hermanas de Lázaro habían mandado razón donde Jesús y le habían dicho: Jesús, mi hermano está enfermo, ven para que mi hermano sane. Pero Jesús se quedó haciendo lo que estaba haciendo. Y no va donde estaba Marta, no va donde estaba María, no va donde estaba Lázaro enfermo, sino que siguió haciendo lo que estaba haciendo, bendito Dios. Y dice la palabra que cuando Jesús llega a la casa de Marta, ya Lázaro había muerto. Y que Marta se acerca donde Jesús y le dice: Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Vemos que esta mujer en parte reconocía la autoridad que Jesús tenía sobre las enfermedades. Pero no podía reconocer en ese momento que Jesús no solamente tenía autoridad sobre las enfermedades, sino que también tenía autoridad sobre la muerte. Santo eres Jesús, aleluya. Jesús le dice: yo soy la resurrección. Aquella mujer le dice: sí, Señor, yo sé que en el tiempo final mi hermano resucitará. Aquella mujer conocía, bendito Dios, la palabra y sabía que en el tiempo final los muertos resucitarían. Pero aquella mujer no pudo ver más allá, no pudo ver la visión, bendito Dios, de que Jesús tenía la autoridad aún para levantar los muertos en ese momento. Dice la palabra más adelante que cuando llega a la casa, porque esta mujer lo fue a recibir antes de llegar a la casa, cuando María lo vio, corrió también hacia donde Jesús y le dice las mismas palabras: Maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús le da palabras de aliento a aquella mujer, bendito Dios. Dice la palabra que aquella mujer corrió hacia el sepulcro donde estaba enterrado Lázaro. Jesús le dice a los que están allí presentes: quiten la piedra. Esta mujer le dice: Jesús, pero si ya hacen 4 días que ha muerto, ya apesta. Jesús le dice que si tan solo creyese en Él, vería la gloria de Dios. Entonces inmediatamente van y remueven aquella piedra, bendito Dios. Pero antes de entrar al milagro, quiero tocar un poquito. Jesús manda que quiten la piedra. Pero Marta le dice a Jesús que hace 4 días había muerto y que ya apestaba, bendito Dios. Hay personas que dicen ser creyentes,
que dicen ser siervos de Jesús. No estoy señalando a nadie porque no soy digno de señalar a nadie. Simplemente estoy hablando, bendito Dios, cosas que suceden, que son reales. Pero no digo que llevan 4 días muertos. Llevan más tiempo muerto. Y si este hombre de 4 días apestaba, esos que se apartan de la presencia de Dios y comienzan a hacer cosas que a Dios no le agrada, imagínese cuánto más apesta el pecado en su vida. Santo eres Jesús, aleluya. Es necesario que nosotros vayamos donde Jesús y le digamos: Señor, yo reconozco que tú tienes la autoridad aún para levantarme de esta muerte espiritual en la que estoy. Que tú puedes darme vida. Que tú puedes restaurarme nuevamente. Y yo les garantizo que Jesús inmediatamente lo va a levantar, que Jesús inmediatamente le va a perdonar, bendito Dios, y ya no va a apestar más el pecado en su vida. Pero la palabra dice aquí que cuando le quitan la piedra, entonces Jesús se dirige a aquel muerto. Después de haber dado gracias a Dios Padre, donde le dice: Padre, gracias porque tú siempre me oyes. Lo digo para que este pueblo, para que esta gente reconozca que tú me has enviado a mí. Después de haber dado gracias a Dios, Jesús sabía que Dios siempre lo escuchaba. ¿Por qué? Porque Jesús siempre estaba en comunión con Dios Padre. Si usted y yo nos mantenemos en esa comunión con Dios, podemos reconocer que Dios siempre nos escucha. Pero si clamamos al Señor una vez cada año, entonces va a haber duda en nuestras vidas si es que Dios nos escucha o Dios no nos escucha. Gloria, Y gloria. dice la palabra que entonces Jesús le dice: Lázaro, levántate y sal fuera, bendito Dios. Lo llama por nombre. Y dice la palabra que Lázaro salió fuera, bendito Dios. Entonces Jesús le dice: desátele. Vemos que Jesús manda a los hombres que remuevan la piedra. También lo manda que lo desaten, bendito Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte para entonces Él hacer la de Él, bendito Dios. Ese mismo Jesús que hizo todos esos milagros tiene el poder, tiene la autoridad para hacer grandes cosas en tu vida. Y de la misma autoridad para hacer grandes cosas a través de cada uno de nosotros, bendito Dios. Porque ese Jesús le dice a sus discípulos: id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, bendito Dios. Aleluya. Dios ha prometido que estará con usted, que estará conmigo, pero es si nosotros hacemos su voluntad, bendito Dios. Es si nosotros reconocemos el poder y la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Si es que nosotros nos sometemos a ese poder y a esa autoridad. Si es que nosotros estamos dispuestos a ser vasos en las manos del Señor.
si nosotros estamos atentos a su voz, estamos, bendito Dios, dispuestos a someternos, entonces esa autoridad de Jesús la vamos a ver manifestada, bendito Dios, en medio del proceso por el cual Dios nos haga caminar. La vamos a ver en medio de cuando nosotros nos lancemos a hacer su voluntad. La vamos a ver, bendito Dios, a través de los enfermos, a través de los endemoniados. Pero es si nosotros estamos dispuestos a seguirle, si nosotros estamos dispuestos a someternos, entonces esa autoridad de Jesús se hará manifiesto. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde en esta hora.